Vamos a continuación a oír las palabras del doctor Juan Carlos Kaiser, viceministro de Transporte. Buenos días, un saludo muy especial a la mesa directiva, un saludo especial a Mario Botajicio por la invitación, senador, representante. Me acompaña también Aida Lucio Espina, directora de Tránsito y Transporte del Viceministerio de Transporte. Voy a referir mis palabras a 3 puntos. Uno, contarles cuál es el accionario y el objetivo del viceministerio, hacia dónde va, y posteriormente, después de haberlos escuchado a mis antecesores, hacer referencia al tema de seguridad vial y al tema del RUND. El Viceministerio de Transporte, como bien lo mencionaban aquí, es un viceministerio que nace en enero del 2011. Antes teníamos un solo viceministerio, el cual se encargaba tanto de los temas que tenían que ver con infraestructura, como los temas que tienen que ver con el servicio público de transporte. En esa reforma que adelantó el gobierno nacional finalizando el 2010, se crea por el decreto 0087 un viceministerio solamente para aquellos aspectos del servicio público del transporte, de tal forma que lo de infraestructura lo manejamos en el viceministerio que se venía desarrollando en el ejercicio de la actividad de la infraestructura, y tenemos ahora un segundo viceministerio que es el viceministerio de transporte. Aquí, si bien se dio un pasito que fue crear el viceministerio, necesitamos un accionario y un derrotero más amplio que tiene que ver no solamente con los temas que hoy estamos tocando, sino también con los temas que tienen que ver del orden administrativo. Hoy el Viceministerio de Transporte, en vez de formular política como debería ser, está todos los días con sus 20 territoriales, está enfrascado en solucionar trámites y una cantidad de procesos, pero estamos en esa ruta y la pensamos desarrollar y ejecutar de la siguiente forma. Hay un derrotero para el Viceministerio de Transporte que nos ocupa y que son 8 puntos, 8 estrategias, de las cuales esperamos que cada una de estas se maneje como una gerencia. Yo acabo de llegar hace un par de meses al Viceministerio de Transporte y lo que vemos, después de hacer un diagnóstico de lo que se ha trabajado en los últimos años, no solamente en estos 2 primeros años de gobierno, es que la primera estrategia que nosotros debemos atacar en materia de servicio público de transporte es una estrategia de gestión de la información. Y es un tema que no solo tiene que ver con temas como, por ejemplo, el que hoy nos incumbe, como el de la seguridad vial, sino temas que tienen que ver inclusive con estrategias que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, como los sistemas inteligentes, como el RUN, etcétera. Y eso lo vamos a hacer a 3 niveles. Un primer nivel, que es el estadístico. En este nivel nosotros ya hemos, y con la ayuda y la visión y acompañamiento de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de la República, lo que hemos visto es primero cómo tenemos que armonizar y unificar criterios para el cálculo de estas cifras. No solamente en el tema de accidentalidad, ya nos sentamos, el DANE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, para poder unificar esos criterios, sino también cómo podemos nosotros mejorar el rigor de las cifras en cuanto al parque automotor, todas las cifras que tienen que ver con licencias de conducción, etcétera. Aquí hay un nivel de rango estadístico, un segundo nivel que es en procesos y procedimientos. Ya con el decreto ley antitrámite se dieron unos pasos, continuamos en esa línea de racionalizar procesos, y un tercer nivel que tiene que ver con los sistemas de información, tanto de unificación de sistemas, de interoperabilidad, como el fortalecimiento del RUN, el Registro Nacional Único de Tránsito, al cual al final voy a volver a referir. Entonces tenemos primera estrategia, gestión de la información. Segunda estrategia tiene que ver con la estrategia de la regulación. Si bien el sector transporte no tiene una comisión de regulación como lo tienen algunos servicios públicos domiciliarios, con unos comisionados expertos para eso, sí en la reforma al sector aparece ahora la subdirección, una dirección de regulación que depende del señor ministro. Estamos fortaleciendo esa dirección de regulación.
estamos fortaleciendo el CICETAC, un sistema de información para poder medir las variables económicas de la economía del transporte y poder, en caso tal, por ejemplo, refiriéndonos al transporte de carga, poder sacar las resoluciones oportunamente y poder intervenir el mercado. Dentro de la línea también de regulación está el tema de chatarrización. Ustedes saben que se frenó la chatarrización estos 2 años. El Plan Nacional de Desarrollo lo que propuso es crear un fondo de chatarrización. Hemos activado esa estrategia de chatarrización a partir de una resolución del 31 de julio. Hoy comenzamos un nuevo proceso con el RUN, donde ese trámite se va a hacer absolutamente todo en línea y esperamos de aquí a diciembre poder acelerar la ejecución presupuestal en materia de chatarrización. Ya hemos retomado la discusión con Planeación Nacional para sacar el COMPES de ese fondo de chatarrización, lo vamos a sacar adelante y que incluya unos términos como incentivos tributarios, los temas que tienen que ver con reconocimiento a los créditos, garantías a los créditos, reconocimientos económicos, etcétera. Tenemos entonces gestión de la información, la estrategia de regulación. La tercera estrategia tiene que ver con esquemas empresariales. El Viceministerio de Transporte tiene que apoyar los actuales esquemas empresariales, tanto de los transportadores de carga, pasajeros, como de transporte especial, pero también tiene que pensar en generar nuevas estructuras de esquemas empresariales, y eso incluye pensar en temas como la formalización, la educación del conductor, la seguridad social del conductor. En eso estamos ya trabajando con el Viceministerio del Trabajo. Tenemos entonces gestión de la información, regulación, esquemas empresariales. Un cuarto punto que lo lidera el Superintendente de Puertos y Transporte es fortalecer esa tarea de control y seguimiento. En esos temas ya se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para poderle dar más dientes y poderle dar más instrumentos a la Superintendencia de Tránsito y Transporte para ejercer esa vigilancia y control. Hasta aquí 4 puntos en los cuales tenemos que superar ese rezago institucional dentro del viceministerio, y tenemos otras 4, donde está la seguridad vial, a la que voy a hacer referencia, donde se encuentra también una estrategia de logística, en plenos momentos donde se han firmado tantos tratados de libre comercio. El Viceministerio de Transporte debe pasar de solo pensar hasta la definición de la política de carga y poder articularse con el Ministerio de Comercio Exterior, el INVIMA, el ICA, la Presidencia de la República, Planeación para una estrategia de logística. La 7ª tiene que ver con el tema de movilidad y cambio climático. El senador hacía referencia a los 14 sistemas de transporte masivo, esa es una 7ª estrategia. Y la última, le hemos puesto un capítulo especial que tiene que ver con el tránsito. El tema del tránsito por sí solo es muy complejo, es difícil encontrar expertos en este tema. Hay un proyecto de ley en el Congreso en este momento andando, y queremos que ese proyecto de ley u otro, el que sea pensando en un par de décadas hacia adelante, que podamos ir definiendo esos temas en ese código, y por eso tiene su propia estrategia. Tema de seguridad vial. Yo llego aquí al viceministerio, encuentro un mapa en cuanto a contenido, en cuanto a fondo, que muestra una ruta, pero que su implementación se ha rezagado por los tiempos. Uno mira lo que aquí se ha mencionado, desde el punto de vista, por ejemplo, institucional. Ahí se miraba en ese plan se mira no solamente un sistema para la seguridad vial, sino también se mira un consejo interministerial para eso. Y eso el gobierno nacional lo introdujo dentro del proyecto de ley de tránsito del Código Nacional de Tránsito. Pero ya hemos superado los 2 años del gobierno, de la primera parte del gobierno del presidente Santos. Hasta que salga esa institucionalidad por ley, pues yo creo que vamos allá a pisar el 3er año. Como viceministro,
en el afán de poderle dar una institucionalidad, después de revisar en estos 2 meses esta velocidad a la institucionalidad de la seguridad vial y sin menospreciar las propuestas que aquí se han dado con respecto a que pueda ser una consejería presidencial, etcétera, y que eso ya será del resorte interno de evaluación del gobierno. Lo que sí nos comprometemos es que en el entretanto se define esa institucionalidad por ley. Nosotros vamos a acudir a la potestad que nos permite la ley 489 para que de inmediato ya entremos en coordinación interministerial con todos los ministros mediante una comisión intersectorial que lo permite la ley 489, que sea una comisión intersectorial de seguridad vial, hasta el momento en donde ya por ley o mediante otro instrumento se defina otra manera. Pero eso nos va a permitir tener sentados obligatoriamente por ley a todos los ministerios. Entonces, una comisión de seguridad vial que va a estar integrada por Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, por Educación, Salud. Yo creo que eso es dentro de lo que hemos evaluado en estos meses, algo que podemos hacerlo sin necesidad de ley. Esa comisión intersectorial, por supuesto, con la continua colaboración de esta comisión de accidentalidad de seguridad vial que nos parece y en la cual hemos asistido de la mejor manera en el Congreso de la República. Un segundo tema que lo examinamos en esta comisión, la doctora Botajicio nos acompañó en la última sesión de la comisión, tiene que ver con el plan de seguridad vial. Cuando uno mira lo que hoy estamos haciendo, tratando de implementar planes de seguridad vial con 14 ciudades, con las ciudades de mayor población y de mayor afectación en las cifras de seguridad vial, uno mira que no está apropiado por parte de las entidades territoriales, de las personas que opinan en estos temas, ese plan de seguridad vial, no está apropiado por parte de la sociedad. Entonces hemos abierto una puerta, doctora Botajicio, lo manifestamos al terminar esa comisión accidental, y hemos ya establecido una mesa técnica que arrancó ya las semanas anteriores en el Ministerio de Transporte para revisar ese plan de acción, revisar ese plan de movilidad, de seguridad vial, teniendo en cuenta una sugerencia y es afinar los indicadores que de esta fundación hemos recibido, afinar los indicadores en materia de cuánto, teniendo en cuenta el parque automotor, el impacto que tienen las motos sobre la accidentalidad y los homicidios que se causan, teniendo en cuenta la afectación de esto en las 14 ciudades que tienen sistema de transporte masivo o se está desarrollando. Esa es una mesa, en la página web del ministerio podrán encontrar, es pública para que todos puedan participar y podamos tener esa socialización con unos nuevos parámetros de ese nuevo plan de seguridad vial. El tercer punto es la revisión lo mencioné al principio en la estrategia de información, es la revisión de los parámetros, los criterios para la unificación de información. Al final de la operación, al final del problema, son vidas humanas. Entonces, yo he dado instrucciones, ya si bien están los parámetros de unificación de información, donde se tienen en cuenta metodologías internacionales, etcétera, yo he pedido que en todas las presentaciones tengamos, si bien la información del número de muertos ocasionados por accidentes de tránsito, pero tengamos ahí mismo al lado la información sin tener en cuenta estos criterios que nos hacen mirar solamente aquellos inferiores a 30 días, porque al final de la operación tenemos que sumarlos. Me parece que no podemos, tal vez, no creo que este sea el caso del gobierno de Colombia, pero no podemos, ateniendo esos criterios, olvidar esos seres humanos que han muerto y que ya demoran más en su estadía por sobrevivir, en su lucha por sobrevivir, superan los 30 días en las clínicas y en nuestros hospitales. En la próxima sesión de la comisión, nosotros el día jueves vamos a mostrar esos criterios
y vamos a mostrar cómo los vamos a presentar compaginados con las cifras reales del Ministerio de Salud. El tema, yo quiero, antes de continuar con los temas del RUN, primero, por supuesto que el abrir la oportunidad a otro viceministerio era para mejorar ese rezago en el servicio público del transporte. Yo creo que estamos, ha habido ya cambio 3 viceministros, pero ya tenemos un plan que está enmarcado dentro de esas 8 líneas. Creemos que llegó el momento, este ha sido un año y medio de planeación dentro del subsector transporte. Tenemos cerca de 18 resoluciones para poder mejorar en temas de regulación, como por ejemplo la prestación del servicio especial. Yo no creería que esa pata del viceministerio está atrofiada, estamos más bien mejorando. Creemos que el paso que dio en la reforma el anterior ministro fue muy positivo, el ministro Cardona. Sí creemos que tenemos que darle en un futuro, cuando haya otra ventana de oportunidad de reestructuración al subsector transporte, tenemos que quitarle la parte administrativa. Esperaremos, eso sí, al final del gobierno, para poder crear una entidad dentro del Ministerio de Transporte que se encargue solamente de los trámites y dejar al subsector transporte solamente en la definición de política. En el tema del RUN, la señora Contralora mencionó algo que lo venimos trabajando y le damos ese nivel dentro del viceministerio, y es que verdaderamente estamos dentro de un tema de seguridad nacional. En otros países, ustedes pueden verificar que es más importante, por ejemplo en los Estados Unidos, la gente no se identifica con el Social Security, sino que utilizan su licencia de conducción para identificarse. Y adicionalmente el tema del registro de las matrículas es muy importante por temas de fe pública y por temas también de seguridad nacional, por tener un componente de alto riesgo dentro del tema de la movilidad. Nosotros queremos darle al RUN ese tratamiento de un sistema de información estratégico de importancia para la nación, como lo define el Plan Nacional de Desarrollo, y para ello hemos definido un plan de acción. Ustedes ven que el RUN es una concesión que se firmó en el año 2007, arranca en el año 2009, es por el orden de 300.000 millones de pesos. Esta concesión, que es un sistema de información, lo que tiene dentro de sus módulos todos los trámites relacionados con la matrícula de los vehículos y con las licencias de conducción. En ese plan de acción hemos definido quiero destacar 4 estrategias que son inmediatas. La primera tiene que ver con el fortalecimiento del grupo RUN dentro del Ministerio de Transporte. No solamente al Ministerio de Transporte, sino a otros sectores, han creado sistemas de información sin tener la capacidad técnica para poderlos monitorear. En este momento nosotros estamos incorporando el mejor recurso humano a ese grupo, al grupo RUN del Ministerio de Transporte, para la supervisión de ese contrato. Teníamos una interventoría, ustedes saben lo que sucedió con esa interventoría, prestó sus servicios hasta el 1 de febrero, ahí hubo una terminación mutua de ese contrato. Estamos en este momento de la mano del Ministerio de TICS y de la mano de otras agencias del Estado como FONADE, creando los pliegos para poder tener la mejor interventoría, y que esperamos que iniciando el próximo año podamos tener una interventoría, inclusive una interventoría internacional a este sistema de información. El tercer punto es que vamos a contratar una auditoría internacional, aparte de la supervisión y la interventoría del contrato. Vamos a contratar una auditoría, no hemos encontrado esa auditoría en Colombia, la estamos buscando afuera para que nos pueda
dar un reporte de qué tenemos hoy en este sistema de información. Y el último punto tiene que ver con las licencias de tránsito. Estamos trabajando con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para adoptar el proceso de seguridad, el mismo que ellos incluyeron en el proceso de expedición de pasaportes, para que sin que pierdan las autoridades de tránsito sus funciones, sino que podamos establecer de la mano del RUN un mejor sistema transparente, eficiente, podamos, a partir del próximo año, comenzar con la sustitución que por orden de la ley debemos efectuar de todas las licencias de conducción y podamos también evitar esa ilegalidad o como lo mencionaba la señora Contralora, esa falta a la fe pública en cuanto a la prestación de esa sustitución de licencias. Bueno, habiendo dicho eso, en el día de hoy los va a acompañar la doctora Idalucia Ospina para profundizar cualquier otro tema. Ella es la subdirectora de Tránsito y Transporte y agradezco esta invitación y espero seguirlos acompañando en sus procesos. Muchas gracias.